Agradecer inmensamente que continúan con nosotros en este espacio más cerca. Llegamos al momento cumbre de todo programa, que es nuestra entrevista central. En esta oportunidad tenemos bien recibir a Gregory Martínez, quien es abogado, pero con especialidad en migración, abogado migratorio. Un tema interesante y puntual que está generando mucha incertidumbre en dominicanos aquí y de allá. ¿Cómo estás, Gregory? Bienvenido a Más Cerca. Hola, saludos, buenas. Gracias por la invitación a esta que fuera mi casa por mucho tiempo y me siento así mismo como en casa. Bueno, de San José de Ocoa para el mundo. Así es, ocoeño. Sí. Mucha gente le dice Gregory, pero su nombre de pila es Gregorio, indudablemente. Correcto. O Juan Gregorio. Juan Gregorio. Le agradezco eso a mi mamá, que el día que la agarre. Juan Sí. Gregorio. Sí, Así me puso un nombre de viejo. No, Sí, del Santoral. Manolo Zuna, que compartimos escenario por mucho tiempo, siempre me ha presentado como el asesor migratorio que tiene el nombre más feo. Ay, no. Ay, A mí me gusta Juan Gregorio. No nombre es bonito. No es bonito. Pero es un- tampoco, ¿verdad? un nombre Tampoco pesado. vamos. No, pero tampoco te vamos a hacer bullying ni nada por eso, no. porque caray. Pero de antemano no es bonito. Pero toca viajar. Ahí me curé un poquito. Toca viajar es una referencia Sí. en cuanto a orientación migratoria y bueno, servicios que ofrece en general a los dominicanos de allí y a los que están allá. Esta pregunta te la hice fuera del aire, así en el marco del saludo, pero ¿cómo definir este momento para nuestra población en condición de ilegalidad, en condición de legalidad que está en Estados Unidos? Mira, hablar de inmigración, nosotros tenemos que hacerlo desglosando el término inmigración. Pasa que las migraciones componen la emigración, la inmigración y las migraciones. Entonces, hablar de inmigración, el término in te lo hace personal. Entonces, tenemos que hablar desde dentro. Sobre todo la migración de los Estados Unidos, la que nosotros practicamos, la que nosotros hacemos, no se puede hacer parcializada. La migración de los Estados Unidos hay que hacerla imparcial. ¿Qué significa imparcial? Yo tengo que hablar como si yo fuera ciudadano americano. Yo tengo que evaluar el tema, hablar del tema desde dentro, o sea, dentro del país, dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo definiríamos este momento? Como necesario. Lamentablemente, era necesario que viniera Donald Trump, era necesario que hubiera un cambio, era necesario que se hicieran más estrictas las medidas y era necesario que se controlara la frontera sur de los Estados Unidos porque había un desorden. Eso no permitía que Estados Unidos viviera en paz, viviera tranquila. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí un país al lado, un país con una crisis política, un país con una crisis de estabilidad social, un país, vamos a decir, un estado fallido. ¿Y quiénes son los más afectados? Nosotros. Entonces nosotros quisiéramos mañana que se hiciera un control en la frontera, que se evitara el tema de la corrupción, que se evitara el tema de los cruces ilegales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros necesitamos a los haitianos aquí, y en otro escenario tal vez yo te diría 10 cosas por las que no podemos vivir sin los haitianos. Asimismo los Estados Unidos necesitan a los inmigrantes, necesitan a los mexicanos, necesitan a los salvadoreños, necesitan a los dominicanos, a los, haitianos, venezolanos, pero ¿de qué forma los necesitan? De manera legal y organizada. Nadie necesita que a su país se le metan 4 millones de gente mensual de manera irregular. ¿Por qué? Porque cuando entran de manera irregular, por ahí entra todo. Pero se puede hablar de irregularidad, por ejemplo, en la vuelta con México. Sí, y claro. te planteo ahí si se puede hablar de irregularidad en ese punto específico, porque las personas, o la mayoría, no todas, solicitaron asilo. Sí. Que el dominicano no califique para el asilo, yo particularmente creo eso es otro tema y lo ha de definir un juez. Pero en el interín fue el gobierno de Estados Unidos que lo aceptó, que le permitió seguir su camino y que le dio una cita para que se le presente donde una autoridad en el determinado momento. En ese caso específico, ¿es irregular también? Hay que evaluar las circunstancias de cómo se dio eso.
mira la circunstancia, porque mucha gente, yo incluso cuando hablo de inmigración planteo múltiples escenarios, incluso por eso a veces la gente dice, no, porque él se contradice, él dice una cosa hoy y dice otra mañana. Lo que pasa es que cada cosa que se dice en este término, por eso te dije que hay que evaluarlo desde dentro, tiene un porqué. Viene la crisis de Haití, viene la crisis de Cuba. Bueno, en Cuba ahora mismo hay una crisis económica, por si la gente no lo sabe. Hay que estudiar, ver en YouTube lo que está pasando en Cuba. En otras palabras, en Cuba... Tiene mucho así. Sí, pero como mucho. ahora nunca. Tiene mucho. Como Pero ahora, bueno, esta crisis nunca. en Cuba, en Venezuela, en Haití. Vino la crisis de por ejemplo. Venezuela, vino la crisis de Haití, vino la crisis de Honduras. Entonces, todas esas crisis, ¿verdad? Se juntaron. ¿Generan una movilidad? Se juntaron y ¿qué hicieron? Te generaron 300, 400 mil personas diarias pidiéndote asilo en una frontera. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos no deja pasar a la gente que piden asilo porque quiere. Eso es una ley. Se llama el Convenio contra la Trata y contra la trata y las persecuciones. Entonces, cuando tú tienes 300,000 personas tocándote la puerta, no le puedes que se declara perseguida. No le puedes decir que no porque es ilegal. No le puedes decir que sí porque se te arma un desorden, pero tú tienes que hacer algo. Entonces, la gente dice, no, que ellos lo dejaron pasar. Es que no les les quedó de otra. ¿Por qué? Porque tienen 300,000 personas en su puerta tocando. ¿Y ahora lo están dejando pasar? No, es que ahora no se puede. Pero Porque esa ley la pero derogaron. pero está Entonces, la misma ¿qué ley. hace? Ahí viene Donald Trump. ¿Qué hace Donald Trump? Él dice, bueno, como yo tengo 300,000 personas ahí a las que no le puedo decir que no porque hay una ley que los protege, entonces yo desde mi campaña voy a empezar a crear una vorágine, voy a empezar a crear un escenario en donde la gente sepa, tienen que quedarse en sus países porque si vienen no van a pasar. Entonces tengo que hacer un sacrificio y mover las leyes y mover los acuerdos y utilizar herramientas legales para entonces cuando esa gente venga yo decirle que no porque ya se lo avisé. Se derogó esa ley entonces. Entonces, esas son las órdenes administrativas. La primera orden administrativa que el presidente firmó cuando entró al gobierno fue declarar la frontera sur en estado de emergencia. En Estados Eso le permite prerrogativas legales para él accionar de manera libre sin violar los derechos humanos de esas personas. Yo no lo hubiese dicho mejor. Y no solo eso, le permite tener recursos ilimitados. El presidente Biden no tenía recursos, ahí no había nada. Habían 3 jueces para 300,000 personas, no había personal en la frontera, no había ni siquiera gente que tomara las entrevistas de miedo creíble, al punto que las personas llegaban, los muchachos estaban así desesperados, pasa, ven tú, el otro, venga, te llenaban una hoja, te la daban hasta mano, pasa, un teléfono. Por ahí pasó mucha gente que no tiene un registro de que entró. Entonces, ¿qué hizo el presidente Trump? Decreta un estado de emergencia, lo primero es que tiene acceso ilimitado a la justicia, a la salud, al ejército, te puede meter 8 aviones militares por ahí, te puede traer 60,000 gente que están en un sitio, bomberos y todo el mundo y ponerlo ahí. Entonces, ¿qué hace con eso? Controla el problema. Y entonces, ¿cómo podemos entonces ver la situación que se está dando en Estados Unidos ahora mismo, no solamente con dominicanos, con otras etnias, que ellos llegan como si fueran criminales, los esposan en los pies, en las manos, como si migrar fuera un delito de alta, bueno, como si fuera un asesinato o si fuera terrorismo, un delito grave. Lo que pasa es que a situaciones extremas, medidas extremas. Como había una situación Me están extrema, diciendo que tú eres como trumpista. pero hasta la taza. Oh, Te están viendo bien. En mi oficina, detrás de mi escritorio, hay una imagen del presidente Donald Trump. No relajes. Pero claro, eso la gente lo sabe. Oh, Dios y mi gorrita de Make America Great Again ahí. Ay, madre y yo mía. hice campaña por el presidente Trump en su primera campaña y ganamos bien. En la segunda perdimos, pero nos robaron las elecciones. Ah, sí. Y ahora volvimos y ganamos. Claro que sí. Tú estás muy adoctrinado, pero por el tema del robo de las elecciones y Sí. demás, por eso es que lo digo. Ahora, yo tengo que... Tú estás en shock. No, porque es Está que en shock la dama. es que me lo escriben y yo digo, no, pero sí, realmente sí. Sí, pero Entonces él lo la dice. gente cree que yo soy trumpista y cuando habla conmigo se da cuenta que sí. Que sí. Sí. Pero entonces, ¿qué hacer ahora? Porque hay muchos dominicanos que están en espera de esa respuesta de asilo, que sabemos que no va a calificar,
pero están en ascua, están en miedo, están en para, como dicen los jóvenes En ahora. cuanto a su pregunta de por qué tratar a los inmigrantes como criminales, es una medida desesperada, una situación extrema, le decía, conlleva una medida extrema para resolver el problema. ¿Y qué hace el presidente Trump? Decreta que la inmigración es un delito criminal. Incluso se está tratando Pero se puede decretar eso Sí, claro, a través cuando de- tú tienes una normativa de leyes. O sea, en Estados Unidos, al igual que aquí, un decreto o una orden ejecutiva, que es como ya le llaman, no se supone, no es superior a la ley o a la Constitución. Pero hay una máxima que reza, orden mata ley por el momento. Ok, eso es falta de institucionalidad entonces. No es falta de institucionalidad. Eso se llama, el presidente de los Estados Unidos cuando entra adquiere ciertos poderes que le permiten actuar en ciertas Circunstancias. ocasiones. Entonces, el presidente tiene una ley, pero él puede, en su máxima autoridad, emitir una orden ejecutiva para Que deroga esa ley. para actuar sobre esa ley. No es que la deroga en sí, pero la pone como un poquito al lado y le cesa. permite. Ok. Por ejemplo, la Constitución... Es como de- América Latina contagiando a Estados Unidos. una no, cosa así, o sea, recuerde que nosotros somos hijos, ni tataranietos de ellos. No crea que eso lo aprendieron ellos de nosotros, fuimos no, pues nosotros de ellos. Entonces, La falta de institucionalidad. la enmienda 14 dice que son ciudadanos americanos todos los que nacen en Estados Unidos. Sí. El presidente Trump hizo una orden que entraba ahora el 17 de febrero diciendo que no iban a Está hacer. bien, Y- pero pero- usted sabe también que los jueces federales, al menos 3 hasta ahora, lo han parado. La bloquearon por Porque 14 una días. orden, lo mismo, un decreto, la máxima, el decreto no mata ley, y mucho menos constitución. Mata ley mientras esté No, en el mientras está la proceso. confusión Sí. y el desbarajuste, quizás sí, pero en términos reales no. Sí, pero si Y los, ustedes lo jueces, saben. si los jueces se descuidan, le mete la Así orden mismo. y se la usa Es los una 4 apuesta años. al desorden. Al ¿Entiendes? desorden, Pero sí. que no es, la gente piensa que Pero las órdenes... ¿qué hacer los dominicos? Pero para nosotros caer en lo que a nosotros nos compete, ¿qué debe hacer un migrante dominicano en este momento que quiera permanecer en Estados Unidos sin andar con el miedo y el riesgo de ser atrapado por... Lo primero, no descuidarse. Eso es lo primero. No descuidarse, no exponerse. Porque si usted entró a los Estados Unidos de manera irregular, que no fue por la vuelta por México, y usted está allá y lo agarran en la calle, le piden sus papeles, hay una deportación expedita para usted. Ni siquiera tienen que pasarlo por un juez. Lo pueden deportar de manera expedita. Ahora bien, ¿Expedita qué quiere decir? Es Te rápido. agarraron y te montaron en un avión. montaron en un avión y fuera. Ya. Ok. Así es. Ahora bien, ¿eso está sucediendo? Realmente no. Realmente no hay una cacería de brujas, aunque así se ha vendido. ¿Por qué? Porque cacería de brujas, si ellos quisieran hacer una cacería de brujas, solo tienen que pararse en el transporte público, en las fábricas, en los trabajos, pero ahora realmente se está buscando las personas que tienen antecedentes criminales, órdenes de deportación emitidas que no se materializaron, salida voluntaria de gente que no salieron, personas que pertenecen a pandillas, crímenes y eso, y ahí en el trajín, tú sabes, si aparece uno de los de la vuelta, pues se va también. Entonces también se mandó un mensaje para que Claro. la gente de la vuelta Los haga como- pasoleros, esa gente que tenían en caos también el casco de se Nueva creó York. una situación también para que la gente de la vuelta haga lo que hizo una señora que teníamos allá en el programa, qué se crees? autodeportaron. Pero sin embargo, por lo menos desde acá, uno siente que hay mucho temor, mucho pánico. Hay razones para temer eso, y me refiero a los inmigrantes en general, ilegales, con documentos. ¿Hay razones para eso? Los que tienen documentos no tienen ninguna razón para tener pánico. Ahora, los que entraron por la vuelta por México, sí, porque como están en una situación irregular y muchos de ellos no hicieron algo que debían hacer antes del año, que era aplicar por el asilo, entonces esos sí son deportables. Y los que están aplicados Y los del que, asilo, disculpa, los que pidieron asilo antes del año, no. No tienen ningún problema, porque eso andan con su permiso de trabajo, andan con su Social Security, si no ya Tito el Motoconcho, hermano, amigo mío, ya estuviera deportado. Eso lo debes hacer hasta un año antes de haber llegado. Antes del año, pero mucha gente tiene 4 años allá y Y no ahora lo en este momento es que va a escuchar que yo hace un año, antes del año cuando entraron debieron hacer algo que no Y en el hicieron. caso de los inmigrantes que no son de la vuelta, que no han solicitado asilo, sino gente que fue con visa y se quedó, o gente que entró por otras vías, sabrá Dios que esos... Esos no se deben exponer. La gente que entró con visa y se quedó, anda en la calle con una deportación encima.
aunque tenga su familia, sus hijos en la escuela, porque hay mucha gente que tiene mucho tiempo en esa condición, Sí. no fue ayer que se fue, hay gente que tiene años y que ha construido una vida en Estados Unidos. Esa gente está en peligro de ser deportada Claro que sí. y dejar todo a su suerte. Claro que sí, son deportables, claro que sí, a menos que esas personas estén casadas, estén en un proceso de ajuste de estatus, porque el ajuste de estatus, que es entrar, casarse, someter un proceso, eso te protege de la deportación. Pero si esas personas no han hecho ningún paso de lo que deben hacer y simplemente andan por ahí, que la mayoría andan con papeles falsos, por cierto, porque es muy difícil en Estados Unidos, tú sin social, sin permiso de trabajo, sin residencia, trabajar. Muchos tienen licencia falsa. Si a una de ¿Y estas cuál es la personas- penalidad de esa gente que tiene papeles falsos y que tiene Social Security Deportación, falso? Sí, pero deportación. ¿puede quedar algún registro de eso, una penalidad que después le impida volver a Estados Unidos? Por lo general sí, pero es que mayormente cuando un inmigrante viola la ley de inmigración y utiliza documentos falsos y eso, es deportación lo que le dan. O sea, Y si una persona entró a Estados Unidos, o sea, por la vuelta o por otras vías que desconozco. Hablo de la vuelta porque fue lo es más lo más popular. famoso, sí. Pero yo recuerdo hace muchos años que era común que la gente dijera, entraron con un machete. Sí. Pero después el tema de la huella dactilar y esto como que se aminoró. Correcto. Ahora, si entré por estas vías y mañana digo, quiero volver a Dominicana y busca tu carta de ruta o vienes con tu pasaporte, vas para tu país, no te van a exigir muchas cosas. ¿Esa persona tiene alguna posibilidad a futuro de poder ingresar legalmente a Estados Unidos? Por ejemplo, esa señora que dañó el futuro de su hijo porque ella lo involucró en esa situación y el niño vino, el se niño ni auto- registrado está. Niño. Pero es un problema. Leandra, sí, la tuvimos ayer en nuestro programa, la entrevistamos, incluso yo la entrevisté ayer y lo que ella hizo es exactamente lo que no se debe hacer. Entró en pánico y arrancó, no debió. En cuanto a su pregunta, siempre yo establezco la diferencia de 3 formas de entrar a Estados Unidos. Primero, con papeles falsos. Segundo, por la vuelta. Y tercero, por el monte sin ser detectado. De esos 3, el que mejor está, el que entró por el monte sin ser detectado. Oye, qué contradicción. El que entró por el monte sin ser detectado, ese es un héroe. ¿Por qué? Porque ese sencillamente se casa, somete una petición, somete un perdón y sale a su país a buscar una residencia. Ya. Y ya. Ahora, el que entró por la vuelta está atado a un proceso de asilo. ¿Qué pasa con ese proceso de asilo? Que tú tienes que terminarlo. Y esa cita, la más cerca a veces, están a 5 años. Entonces, esa gente están como en un Limbo. Y no solo eso, que están en un limbo. Recuerden, dominicano no califica para asilo. Entonces, eso El limbo es para que le digan que no. es correcto. Ahora, el que entró con papeles falsos, ese es el que está peor de todo. Que Primero, violentó la ley. Primero, nunca se va a legalizar ni allá ni aquí. Segundo, nunca va a poder utilizar un matrimonio, casarse, someter papeles, porque aún salga no está protegido por ninguna ley. Y tercero, tiene, aparte del delito de entrada ilegal, tiene el delito de misrepresentation, que es falsificación de documentos o de una situación, y ese sí es verdad que está en buen dominicano. Ya estamos terminando, o ya terminamos prácticamente, pero nos pasaron un papelito. Sí. Y los turistas, los que van con visa y quieren durar allá, tú sabes que el dominicano dura mucho, pero bueno, quiere durar 20 días. No, y algunos quieren truquear y trabajar en un mes, 2 meses. Sí, pero ¿qué pasa con el turista per se? O sea, no tiene tema. El turista ¿verdad? normal. O sea, yo estoy Fue a casi, gastar yo estoy dinero casi allá. allá tirado a la calle entrevistando gente a ver el miedo y la cosa. El turista no tiene ningún problema. Ok. El turista tiene 6 meses para estar allá de manera legal, siempre y cuando no viole la ley, no trabaje, no utilice papeles falsos, no maneje con documentos falsos, no haga ningún problema. El turista está protegido. Lo contrario, ahora en estos días están dando más visas que nunca, así que a buscar la visa, una cosa extraña. Claro, ese es el equipo de los demócratas que está ahí. No han Todavía. hecho el cambio. O sea, ustedes no lo han cancelado No todavía, porque Ustedes es no. que tenemos, Muchas cosas. tenemos días en el gobierno. Ah, ok. Ahora hay ok, que ok. organizar las cosas y empezar a controlar eso. Sí. Bueno, Ay, con razón cualquier me asesoría toca viajar, ¿verdad? Toca viajar. Toca sí. viajar. Cualquier contacto con el presidente, que quieran hablar o algo. Tengo línea directa con él. En serio, Llévense. de verdad.
Con Abinader, Este muchacho. el presidente de la Junta de Vecinos de por mi casa. Sí, pero dices el presidente. El presidente. Ah, no has mentido. Es un presidente, yo no dije de cuál. Entonces, ¿tú confías que Trump va a hacer lo mejor para Estados Unidos? Ya desde ahora empezó a hacer el trabajo. Es lo que esperaba. Y Yo entonces, tengo ¿qué mucho le miedo. recomiendas a los dominicanos en sentido general? En sentido Que general, estén- primero aborten la vuelta por México. Okay. Eso no vaya. Segundo, si están en Estados Unidos con visa y se quedaron, empiecen rápido a mover sus fichas porque el tiempo apremia. Y muy pronto el presidente Trump, muy pronto va a hacer movimientos en cuanto al ajuste de estatus. Y eso se está esperando porque él va por parte. Primero la frontera, luego el tema económico y luego entonces nos vamos con la administración. Hay por ahí una medida ahora que se le está rogando a los empleados del gobierno que tienen mucho tiempo que renuncien para darle ciertos beneficios. Ahí se va un gran personal. Van a descargar un poquito el tren gubernamental para bajar los costos. Ahora se le está haciendo la invitación. Por favor, renuncien, miren. Pero después es renuncien. cancelado. Gracias. Después se van. Gracias, Gregorio Martínez, Toca Viajar, asesor migratorio, profesional dominicano que se ha adueñado de estas cosas, definitivamente. Qué bueno es tenerte más cerca. Gracias, gracias. Un Seguimos. placer.